Al terminar esa guardia, me dirigí a mi casa. Salía siempre a las 8 de la mañana, y ese día no fue distinto. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo con tonos anaranjados cuando atravesé las calles vacías del barrio. Todo era rutina, caminar los mismos pasos, saludar al mismo perro que ladraba desde su patio, escuchar el chirrido familiar de la reja al abrirla. Llegué a casa como a las 8:30. Como siempre, puse el candado en la reja del patio frontal y eché el seguro en la puerta de madera de la entrada. Preparé un desayuno ligero, café negro y una tostada, sin siquiera encender la tele. No quería ruidos. Solo silencio. Me acosté entre las 9:30 y las 10. Dormí profundamente hasta que algo me despertó. No sé qué fue. Tal vez su voz, aunque no recuerdo haber oído palabras. Tal vez un sonido, aunque el cuarto estaba en calma absoluta. O quizás simplemente su mirada. Al abrir los ojos, allí estaba. Una niña me observaba fijamente, inmóvil, como si hubiera estado esperando ese preciso instante para hacerse visible. Estaba aferrada al respaldo de la silla del escritorio, justo frente a mi cama. Solo pude ver sus manos pequeñas, blancas, casi translúcidas, y la parte superior de su cabeza, cabello liso, color miel, cortado en forma de hongo, y unos ojos azul claro que parecían brillar con luz propia. No grité. No me moví. Lo único que se me ocurrió fue taparme por completo con la sábana, como si aquella tela pudiera protegerme de lo imposible. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que iba a romperme las costillas. Permanecí así, envuelto en la sábana, conteniendo la respiración, esperando, ¿qué? Que desapareciera. Que hablara. Pasaron segundos que se sintieron como minutos. Finalmente, el miedo dio paso a una extraña claridad. Ha sido un sueño, me dije. Solo un sueño vívido, provocado por el cansancio. Con esa idea aferrada a mi mente, me atreví a destaparme. Lentamente, asomé la cabeza. El cuarto estaba igual, la luz tenue del amanecer entraba por la cortina entreabierta, la silla seguía en su lugar, pero ella ya no estaba allí. Me senté en la cama, aliviado, casi riendo de mi propio pánico. Fue entonces cuando la vi. Caminaba despacio, sin hacer ruido, en dirección a la puerta de entrada. Sus pies descalzos apenas rozaban el suelo. No llevaba zapatos, ni calcetines. Su vestido era sencillo, blanco, como los que usaban las niñas en fotos antiguas. No parecía real, y sin embargo, avanzaba con una determinación inquietante. Grité su nombre, aunque ni siquiera sabía cómo se llamaba. No respondió. Ni siquiera se volvió. Solo continuó su camino. Algo en su postura, en la forma en que movía los brazos, me heló la sangre. No era normal. No era humano. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo tras ella. Atravesé el pasillo en 3 zancadas, abrí la puerta de madera de golpe, y allí estaba. Justo frente a mí, en el umbral, como si me hubiera estado esperando. La niña sostenía una hoja de papel arrugada en sus manos. No sonreía. No lloraba. Solo me miraba con esos ojos azules que parecían atravesarme el alma. Extendió el brazo hacia mí, ofreciéndome la carta. Mis dedos temblaban al tomarla. El papel estaba frío, más frío de lo que debería estar a esa hora de la mañana. Desdoblé la hoja con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre mis manos. La letra era infantil, trazada con lápiz, pero había algo forzado en las curvas, como si alguien mayor hubiera intentado imitar la escritura de un niño. Decía, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Vengo a solicitar una ayuda. Las palabras siguientes se volvían borrosas, casi ilegibles, como si las hubieran escrito con prisa o con miedo. Algo sobre mi mamá, no puede caminar, necesito comida. Pero nada encajaba. No era diciembre. Estábamos en pleno mes de abril. Y esa niña, no parecía necesitar comida. Parecía necesitar algo mucho más oscuro. Sentí un nudo en la garganta. El aire se volvió denso, pesado. Mi pecho se apretó como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. No pude terminar de leer.
Solo alcancé a balbucear una palabra, no. Fue un susurro al principio, luego un grito ahogado. No. Cerré la puerta de golpe, eché el seguro y me apoyé contra la madera, jadeando. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Durante minutos, o fueron horas, no pude moverme. Solo escuchaba el latido de mi propio pulso en los oídos, ensordecedor. Intenté convencerme de que había sido una broma, una alucinación, cualquier cosa menos real. Pero sabía, en lo más profundo, que no era así. Cuando por fin logré levantarme, decidí que no podía quedarme allí. Tenía que saber. Tenía que ver con mis propios ojos si aquello había sucedido de verdad. Abrí la puerta con cuidado, temiendo lo que encontraría. El pasillo estaba vacío. Silencioso. Salí al patio frontal, descalzo, con el corazón aún acelerado. La calle estaba desierta. No había coches, no había vecinos sacando a pasear a sus perros, ni siquiera el viento moviendo las hojas de los árboles. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Miré hacia ambos lados, buscando cualquier rastro, huellas en la tierra, una sombra moviéndose entre las casas, una figura alejándose en la distancia. Nada. Solo el silencio opresivo del amanecer. Entonces noté algo que me heló la sangre por segunda vez esa mañana, el candado de la reja estaba abierto. No forzado. No roto. Simplemente, abierto. Lo recordaba con claridad, lo había cerrado yo mismo al llegar, como siempre. Nadie más tenía la llave. Nadie más había entrado. Y sin embargo, alguien, o algo, había salido. Regresé a la casa con paso rápido, casi corriendo. Cerré la reja, volví a poner el candado, y revisé cada ventana, cada puerta interior. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. Me senté en el sofá, con la carta aún en la mano. La miré fijamente, como si pudiera descifrar un mensaje oculto entre las líneas. Pero no había nada más. Solo esas palabras inquietantes y esa fecha imposible, Feliz Navidad. Esa noche no dormí. Encendí todas las luces. Puse música para ahogar el silencio. Pero por más que intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, una parte de mí sabía la verdad, ella había estado allí. Y no había venido solo a pedir ayuda. Había venido a avisar. Los días siguientes fueron una pesadilla de insomnio y paranoia. Cada crujido del piso me hacía saltar. Cada sombra en la pared parecía moverse cuando no había viento. Empecé a revisar las cerraduras 3, 4 veces antes de acostarme. Dejé de salir de noche. Incluso cambié la rutina de mi guardia, pidiendo turnos diurnos aunque eso significara ganar menos. Nadie entendía mi cambio abrupto. Mis compañeros bromearon diciendo que al fin me había vuelto loco el trabajo. Pero yo sabía que no era eso. Algo había cruzado el umbral de mi casa y ya no podía fingir que todo estaba bien. Una semana después, mientras ordenaba un cajón viejo en busca de pilas para la alarma que insistía en fallar, encontré algo que me dejó sin aliento, una fotografía. Era en blanco y negro, desgastada por el tiempo. Mostraba a una niña de unos 7 años, de cabello lacio color miel y ojos claros, vestida con un traje blanco, de pie frente a una casa que reconocí al instante, la mía. En el reverso, con tinta desvanecida, decía, María Elena, diciembre de 1978. Me temblaron las manos. Busqué en los archivos del vecindario, pregunté a los ancianos del barrio. Alguien recordó, hace décadas, una familia vivió allí. La hija menor desapareció una noche de Navidad. Nunca la encontraron. Dijeron que se fue sola, que buscaba ayuda porque su madre estaba enferma. Pero nunca llegó a ninguna parte. Su cuerpo jamás apareció. Esa noche, volví a soñar con ella. Esta vez no estaba en mi cuarto. Estaba en el pasillo, sosteniendo la misma carta, pero ahora sus ojos estaban llenos de lágrimas. No hablaba, solo señalaba hacia la puerta trasera. Al despertar, corrí a revisar. La puerta estaba entreabierta. Y en el suelo, justo bajo el marco, había una pequeña huella húmeda, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre tierra mojada. No pude soportarlo más.
Contraté a un sacerdote. No era creyente, pero en ese momento habría hecho cualquier cosa con tal de que se fuera. Él bendijo la casa, roció agua bendita en cada rincón, rezó oraciones en latín que sonaban como ecos de otro mundo. Durante unos días, hubo paz. Silencio verdadero. Dormí sin pesadillas. Pensé que había terminado. Hasta que, una madrugada, escuché el sonido otra vez, suave, insistente. Era el crujido de la silla del escritorio al moverse. Abrí los ojos. Ella estaba allí, de pie junto a mi cama, pero esta vez no me miraba a mí. Miraba la pared, como si viera algo que yo no podía. En su mano ya no tenía la carta. Tenía una pequeña cruz de madera, hecha con ramas entrelazadas. Me la tendió. Esta vez no dije no. La tomé. Al tocarla, sentí un frío profundo, pero también una extraña calma. Al día siguiente, fui al cementerio municipal. Busqué entre las lápidas antiguas hasta que la encontré, una tumba sin nombre, solo una fecha, diciembre de 1978. Junto a ella, dejé la cruz. Nunca volví a verla. Pero a veces, en Navidad, cuando el viento sopla fuerte y las calles están vacías, juro que escucho el susurro de unos pies descalzos, y una voz infantil que dice, muy bajito, gracias. Era una noche cualquiera de esas en las que el reloj parece moverse al ritmo del cansancio. La oficina estaba vacía, como siempre a esas horas, salvo por mí y por la guardia que rondaba el primer piso. Yo trabajaba en la segunda planta, rodeado de silencio, luces tenues y el zumbido constante del aire acondicionado que nunca lograba enfriar del todo. Afuera, la ciudad dormía, adentro, yo intentaba terminar un informe que ya llevaba días persiguiéndome. Tenía la puerta de mi cubículo abierta, como siempre lo hacía para no sentirme encerrado, y justo frente a mí se extendía el pasillo oscuro, iluminado apenas por una lámpara intermitente que nadie se molestaba en cambiar. Estaba concentrado, los ojos fijos en la pantalla, cuando algo en mi periferia me hizo parpadear. Levanté la vista apenas, sin siquiera mover la cabeza del todo. Fue entonces cuando lo vi, un hombre caminando con lentitud extrema por el pasillo. Vestía un traje café, impecable, como si viniera de una reunión formal. No hizo ruido al caminar. Nada. Solo ese movimiento pausado, casi flotante. No me llamó, no dijo nada, pero sentí, con una certeza heladora, que me miraba mientras pasaba. Instintivamente, levanté la mano en un gesto automático de saludo, como harías con un colega a altas horas. Pero en cuanto mi mano bajó, el pensamiento me golpeó como un balde de agua fría, estoy solo aquí arriba. Totalmente solo. Y para llegar a esta planta, alguien tendría que haber abierto la puerta principal del segundo piso, una puerta que chirría como alma en pena cada vez que se abre. Y esa noche, no había escuchado ni un solo crujido. El aire se volvió espeso de repente. Cada sonido habitual, el tecleo, el zumbido del ventilador, incluso el latido de mi propio corazón, se amplificó hasta convertirse en un estruendo dentro de mi cabeza. Me quedé inmóvil, con los dedos suspendidos sobre el teclado, como si cualquier movimiento pudiera atraer su atención de vuelta. Miré hacia el pasillo. Vacío. Oscuro. Silencioso. Pero no era el silencio normal de una oficina desierta, era un silencio que esperaba. Tragué saliva y, sin pensarlo dos veces, empecé a guardar mis cosas con manos temblorosas. Apagué la computadora, metí mi cuaderno en la mochila, y me levanté tan rápido que la silla raspó el suelo con un chirrido que me hizo estremecer. Caminé hacia la escalera, evitando mirar hacia atrás, como si al hacerlo pudiera verlo otra vez, o peor, ver que ya no estaba solo. Bajé los escalones de dos en dos, el eco de mis pasos retumbando en el hueco de la escalera como si alguien más bajara detrás de mí. Al llegar al primer piso, la guardia, un hombre mayor, tranquilo, de esos que parecen haber visto de todo, estaba sentado frente a un pequeño televisor, bebiendo café de una taza humeante. Respiré hondo, intentando disimular el pánico, y le pregunté con voz lo más casual posible, «Oiga, don Ramón, ¿subió alguien más esta noche?»
Él me miró con calma, frunció ligeramente el ceño y negó con la cabeza. Nadie, mijo. Solo tú. La puerta del segundo piso ni siquiera está abierta desde las 6. Sentí como el frío me subía por la espalda. Porque yo había estado allí desde las 7. Y esa puerta, esa maldita puerta chirriante, no se había abierto en toda la noche. No dije nada más. Solo asentí, fingí una sonrisa torpe y salí del edificio como si el infierno me pisara los talones. Afuera, la noche era cálida, pero yo temblaba. Caminé varias cuadras antes de atreverme a mirar atrás. El edificio se alzaba en la oscuridad, sus ventanas oscuras como ojos cerrados, o como ojos que observan sin parpadear. Al día siguiente, volví al trabajo con una mezcla de vergüenza y curiosidad. ¿Habré imaginado todo? Quizá el cansancio, las horas extras, el estrés. Pero algo en mi interior sabía que no. Esa sensación de ser observado, ese traje café impecable en medio de la nada, no era producto de mi mente. Decidí investigar. Pregunté discretamente entre los compañeros más antiguos. Al principio, todos negaron saber algo, hasta que uno, un contador que llevaba 20 años en la empresa, bajó la voz y me dijo, hace unos años, un ejecutivo murió aquí. Segundo piso. Infarto fulminante. Estaba solo, trabajando de noche, igual que tú. Nunca lo encontraron hasta la mañana siguiente. Me quedé helado. Y, como iba vestido, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Traje café claro. Siempre lo usaba los viernes. Era viernes. Esa misma noche, por supuesto, nadie quiso quedarse. Yo menos. Pero lo que realmente me perturbó no fue solo la historia, fue lo que descubrí después, revisando viejos archivos del Departamento de Recursos Humanos. Porque el hombre que murió, no solo usaba traje café. También tenía la costumbre de saludar con la mano izquierda. Y yo le había levantado la mano derecha. Él no respondió. Pero sí me miró. Y en ese momento, supe que no estaba intentando comunicarse. Estaba reconociendo que yo podía verlo. Y eso era mucho peor. Desde entonces, evité quedarme solo en la oficina. Pero el asunto no terminó ahí. Una semana después, mientras revisaba correos a altas horas desde casa, recibí un mensaje anónimo. Sin asunto, sin remitente visible. Solo una foto en blanco y negro, pixelada, como sacada de una cámara de seguridad antigua. Al abrirla, sentí que el aire se me escapaba del pecho. Era el pasillo del segundo piso. Y allí estaba él, el hombre del traje café. Pero esta vez no caminaba. Estaba de pie, justo frente a la entrada de mi cubículo, mirando directamente a la cámara, o a mí. Lo más perturbador era que su mano izquierda estaba levantada, en un gesto idéntico al mío aquella noche. Como si respondiera con retraso. Como si hubiera estado esperando que yo lo viera para devolverme el saludo. Cerré el correo de inmediato, pero ya era tarde. Empecé a soñar con ese pasillo. En los sueños, siempre estaba trabajando, y siempre escuchaba pasos lentos acercándose. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien seguía allí, incluso en mi propia habitación. Volví a hablar con don Ramón, esta vez sin rodeos. Le mostré la foto. Él palideció. Esa cámara lleva descompuesta 10 años, murmuró. Nadie ha podido acceder a sus archivos desde entonces. No volví a abrir correos extraños. Pero sí empecé a notar cosas. Pequeñas. Inquietantes. Mi taza de café, ligeramente movida de donde la dejé. La puerta de mi casa entreabierta, aunque jurara haberla cerrado con llave. Y una mañana, al mirarme al espejo del baño, vi algo que me heló la sangre, en mi cuello, apenas visible, había 3 marcas finas, como arañazos, o como dedos que hubieran rozado mi piel en la oscuridad. Nunca regresé al segundo piso. Pedí un traslado, y aunque me lo negaron al principio, insistí hasta que me asignaron una oficina en otro edificio. Pensé que eso bastaría. Que con distancia, el asunto se desvanecería como una pesadilla al despertar. Pero no fue así.
Porque lo que vi aquella noche no era solo un fantasma atrapado entre paredes, era algo que había decidido seguirme. Meses después, mientras ordenaba papeles en mi nuevo escritorio, encontré una nota doblada dentro de mi cuaderno. No recordaba haberla puesto ahí. La letra era antigua, inclinada, casi temblorosa. Decía, gracias por saludarme. Ya no estoy solo. Tiré el cuaderno a la basura, pero esa frase se quedó conmigo. Empecé a sentir su presencia incluso en pleno día, una sombra de más en el reflejo del vidrio, un susurro en medio del silencio, el olor a café y cera de piso viejo que no pertenecía a ningún lugar donde estuviera. Lo peor no fue el miedo. Fue la certeza de que, al devolverle ese saludo, le había dado permiso. Permiso para cruzar la línea. Permiso para existir en mi mundo. Y ahora, cada vez que trabajo de noche, sí, sigo haciéndolo, porque las deudas no esperan, siempre dejo la puerta cerrada. Siempre reviso 2 veces las cerraduras. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, levanto la mano si siento que alguien me observa. Porque sé que, si lo hago, ya no será solo un hombre de traje café caminando por un pasillo vacío. Será alguien que ya me conoce, y que ya no necesita abrir puertas para entrar.